estamos con alguien que sabe mucho, con Nahuel Baridón, que es licenciado en Ciencias Políticas y director de la consultora Eje. Nahuel, buen mediodía, buena sobremesa, gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola Gonzalo, muchas gracias a vos por la invitación y estoy muy bien, gracias. Bueno, ¿qué ha pasado el domingo? En tu caso, para vos, que has podido recorrer seguramente en la previa, la provincia, hablar con la gente, hacer encuestas, a nivel nacional, provincial, sobre todo, ¿esto que pasó fue una sorpresa o ya lo veían venir ustedes? Mira, la verdad, Gonzalo, es que nosotros veníamos midiendo mucho desde que empezó el año y la verdad que no fue una sorpresa lo que vimos el domingo en la provincia de Entre Ríos. Quizás sí nos sorprendió un poco lo nacional, si bien esperábamos algo parecido, pero no tan bien lo de Milei, eso no lo veíamos tan así. Pero en el caso de Entre Ríos te digo que nosotros lo veníamos viendo y salió, te diría que muy similar a lo que estábamos midiendo, así que estamos por un lado, por una cuestión profesional, muy conforme con nuestro trabajo. Se dio lo que esperábamos, ¿no? Que fue una elección muy pareja entre los dos principales candidatos de manera individual, tanto Adán Bal como Rogelio Frigerio hicieron una elección muy pareja, con una pequeña diferencia del actual intendente de Paraná, quien a su vez pierde si se suma frente contra frente por los votos que Galimberti le aporta a Juntos por Entre Ríos. Es interesante, Nahuel, que ustedes hayan podido ver este panorama en una época, ¿no?, donde por ahí las encuestas son muy cuestionadas, donde tampoco es fácil que el ciudadano responda tanto de manera telefónica, redes sociales o de forma presencial también. Sí, mira, creo que nuestra ventaja es el hecho de hacerlas absolutamente presenciales a las encuestas. Y eso nos da un testeo mucho mejor, desde mi punto de vista. Y lo interesante que se reflejó de alguna manera también en las elecciones era, nosotros veíamos que la gente tenía decidido a nivel local en distintas ciudades de Entre Ríos el voto. El nivel de indecisión subía a medida que subíamos de categoría, es decir, si para el nivel local una semana antes, 2 semanas antes de las elecciones, en promedio había un nivel de indeciso del 5% para el nivel local, subía al 18% a nivel provincial y hasta el 25-27% a nivel nacional. Claro. Es decir, la gente tenía decidido a quién votar a nivel local, a su intendente o intendenta. Y a medida que se alejaba del vecino la categoría de elegir, aumentaba el nivel de indecisos. Por lo que vimos finalmente en los resultados, muchos de esos indecisos fueron a la opción de Javier Milei, tanto a nivel nacional como en la provincia, que nosotros lo teníamos un poquito más bajo de lo que finalmente terminó sacando Milei. Es interesante esto que decís, Nahuel, porque de alguna forma los intendentes son como más conocidos, quizás son un vecino más, y quizás fueron clave para muchos precandidatos, ahora ya candidatos, para el arrastre. Creo que a Galimberti le pasó mucho esto en pequeñas localidades, sobre todo de la zona rural, donde a veces el jefe comunal, presidente de Junta de Gobierno, se alineó a Galimberti y ahí sacó una importante cantidad de votos que, de no ser así, hubiesen ido seguramente a Rogelio Frigerio, por ejemplo. Sí. No, Galimberti está muy bien, sobre todo en las zonas, en las cercanías de su ciudad, que es Chajarí. A él le reconocen mucho la gestión que hizo en su ciudad, y el norte entrerriano es un lugar donde nosotros lo veíamos bien en las encuestas. Te digo la verdad, todavía no he podido analizar de manera muy exhaustiva los resultados de lo que voy a hacer cuando me despida de vos. Mirar bien ciudad por ciudad cómo se dieron los resultados. También lo que más nos interesa, que es una de las principales intrigas que teníamos antes de las elecciones, era el nivel de corte de boleta. Una práctica que creo que no era muy común y que en esta elección se vio mucho, por lo que me dijeron
muchos presidentes de mesa y fiscales en distintos lugares de la provincia. Se dio el corte de boleta, quizás sea una práctica que llegó para instalarse, Claro. eso hay que verlo. Y habla, ¿no?, de lo que nosotros también veíamos en la encuesta, que el alto nivel de selectividad del ciudadano a la hora de elegir. Ujú. Quizá en otros momentos se elegía la boleta completa por una cuestión más partidaria o ideológica, Ujú. y ahora muchos electores eligen a la persona, Bien. independientemente del partido al que representen. Ujú. Antes, muchos decían, ojo con Milei que va a sacar un buen porcentaje. A lo último parecía que la figura se había diluido y luego para muchos, creo que para muchos oficialistas, opositores, fue una sorpresa. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Es un fenómeno nuestro, nacional? ¿Es algo a lo que tiende el mundo también? Bueno, mirá, nosotros en abril habíamos hecho un informe sobre el fenómeno Milei en Entre Ríos, que de alguna manera advertíamos de este fenómeno con mayor precisión, con números en distintos lugares de la provincia, y ya se veía un escenario de 3/3, ¿no?, que fue lo que finalmente sucedió en las elecciones del domingo, con un claro ganador, que es Milei, que nadie lo pudo prever, con ese nivel de votos. Ujú. Y con dos claros perdedores. Por un lado el oficialismo, el gobierno nacional, y sobre todo, diría yo, Juntos por el Cambio, porque durante mucho tiempo el escenario político se había estructurado en dos grandes frentes, ¿no? El Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que era como la principal oposición, y de repente nos enteramos el domingo que ya no lo es, sino que ahora es Javier Milei, la fuerza opositora con mayor intención de voto. Creo que fue esto lo que pasó, digamos. Ahora lo que viene es un gran desafío para el gobierno, Ujú. por un lado por la cuestión económica, que se va a complicar muchísimo. Lo vimos ya el domingo a la noche, el lunes a la mañana cuando abrieron los mercados, la devaluación que hizo el gobierno, que eso seguramente va a repercutir en los precios, Ujú. en una economía que está muy, muy golpeada y muy, muy complicada. Pero, sin embargo, creo que si quizás se ha apresurado a aventurar, pero hoy por hoy podemos decir que, bueno, por supuesto que va a haber balotaje. En Ujú. este escenario hay balotaje. Hay que ver quién llega, ¿no? ¿Quién entra al Hay balotaje? que ver quién llega, y yo me animo a aventurar que va a ser la pelea al mano a mano final, va a ser entre Milei y Massa. Ujú. El gobierno Ese es tiene... el título, ¿eh? Ese es un título, Sí. eso anotalo porque para ver si nos equivocamos o estuvimos acertados. No, a ver, individualmente quien ganó la interna fue Patricia Bullrich, pero a su vez... Que a quedó- Massa le queda mucho más cómodo que sea Bullrich que Larreta, ¿no? Sí. Con Larreta parece que son más parecidos. Exacto, puede ahí rescatar Sí. algunos votos por cierta Ujú. afinidad en el discurso y en el perfil de los candidatos. Sí. Y en el caso de Milei creo que va a conservar, incluso a subir algunos pocos puntos quizá. Así que bueno, sí, la verdad que fue una cuestión muy, muy fuerte, ¿no? Ujú. Quizá en un país donde estamos acostumbrados al bipartidismo o al bicoalicionismo, como se dice ahora, que de repente una fuerza sin estructura y básicamente anclada en la figura de una persona, claro. logre una elección de esta magnitud, es realmente una sorpresa, digamos, en Nahuel, muchos aspectos. queda muchísimo por hablar, pero se nos va el tiempo. Gracias por la visita. Ya te vamos a seguir convocando, por supuesto, ¿eh? Muchas gracias a vos.